¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Pues aquí nuevamente, como cada lunes, estamos con muchísimo gusto participando en la invitación que nos está haciendo Radio Tlatoa, Cacalotepec habla. Y pues la verdad que para mí es un gusto presentar a un médico pues muy joven, muy brillante. Es uno de nuestros médicos que está participando y trabajando actualmente en la clínica. Pues estamos aquí con el ciclo de conferencias que tenemos como cada 8 días participando. Este día vamos a participar en un tema muy importante, pero antes también quiero comentarte, el doctor que les quiero presentar al doctor se llama Roberto Damasio. Él es ya médico cirujano partero, ya titulado, y pues lo invité en esta ocasión lo invité a participar con un tema que se llama neumonías. Ahorita pues a veces hablamos con el famoso tema que tenemos ahorita, el tema de coronavirus, que hacen neumonías, etcétera. Ya platicamos ampliamente sobre ese tema, pero ahorita vamos a diferenciar y ver qué es una neumonía. Aquí el doctor nos va a dar una explicación amplia. Pues si tienen alguna duda, con todo gusto vamos a contestarla. Pues doctor Roberto, bienvenido. Quiero agradecerte de manera muy especial tu participación y gracias por participar en este programa que aquí en Radio Tlatoa a través de también el joven David. Gracias también por invitarnos a participar y pues aquí estamos con muchísimo gusto. Adelante, por favor. Bueno, antes que nada, buenos días. Me presento, soy el doctor Roberto Damasio, egresado de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, y a continuación les voy a tocar un tema de mucha relevancia y aún más en estas temporadas, como es la neumonía. ¿Qué es la neumonía para empezar? Si nos vamos desde una definición de la palabra, proviene del griego neumon es pulmón, y neumonía se asocia este término a una enfermedad del pulmón. La Organización Mundial de la Salud la define como una infección en los pulmones provocada por microorganismos adquiridos fuera de un ámbito hospitalario, y aquí nos referimos a lo que es la comunidad, al medio ambiente, en donde también tenemos en cuenta que no necesariamente pueden ser microorganismos, sino también agentes físicos o químicos, ya sea por la ingestión de algún químico, por ejemplo la sosa cáustica, entre otros agentes, y estos afectan como tal el tejido del pulmón y su unidad funcional, que a este espacio se le considera como alvéolos. En cuanto a las causas de la neumonía, como lo mencioné en un inicio en la definición, sus causas pueden ser tanto de un origen bacteriano, viral, hongos o incluso parásitos. Sin embargo, la que cobra más relevancia o la que se encuentra en su mayoría es la bacteriana, aunque también cobra mucha importancia lo que es la viral. Estas dos principales microorganismos son los causantes de esta enfermedad. En cuanto a estos microorganismos, cabe destacar que se pueden obtener en el medio ambiente. La neumonía también se puede encontrar como una infección de las vías respiratorias. Las infecciones de las vías respiratorias las tenemos tanto superiores como inferiores, en donde las superiores son todas aquellas tipos de infecciones que son del tracto respiratorio superior, que van a partir de la laringe sucesivamente hacia arriba, que sería faringe, o la nariz, que es una rinofaringitis o un resfriado común como lo conocemos. ¿Cuál es la cuestión o la diferencia entre una infección de vías respiratorias superiores e inferiores? Es que además de la anatomía también es el proceso de evolución. Suelen ser complicación de un cuadro respiratorio superior complicado, y esto nos lleva a que la etiología en un inicio de la infección respiratoria superior avance hacia la infección respiratoria inferior. En este caso puede ser una bronquiolitis, y en este caso en especial en lo que estamos hablando, lo que es una neumonía. ¿Cuál es la importancia de este tema? La importancia es en que se llegan a tener de 3 a cada 8 casos o personas enfermas por cada 1000 habitantes al año. De estos 3 a 8 casos, 40% van a requerir de un manejo intrahospitalario.
al igual que de ese 40% requerirían manejos por cuidados intensivos e incluso puede tener una relevancia de mortalidad hasta del 10%. Todo esto va a depender de los factores de riesgo que tengan asociados los pacientes, donde pueden ir desde la edad, que se consideran un factor de riesgo de una edad menor a 5 años o mayores de 65, si tienen enfermedades asociadas como una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ya sea por un enfisema, alguna bronquitis crónica e incluso asma, patologías o problemas asociados como son fibrosis quística, también ocupaciones como el contacto con caballos, pájaros, animales, conejos, al igual que si están en contacto con redes de frío o exposiciones a aires acondicionados o torres de refrigeración, entre otros. Retomando el tema ya nada más para que quede reafirmarlo, como comenta el doctor, a este tipo de infecciones son ocasionadas por varias causas. Ya mencionó que puede ser bacterias, virus, inclusive sustancias, e inclusive nosotros como pediatra a veces nos comenta que hay problemas de neumonía por aspiración. Entonces todas estas son sustancias que van a ocasionar una neumonía y que son agentes externos que van a ocasionar una inflamación, y esto va a condicionar a que tengamos un problema infeccioso. Primero se procede de un problema inflamatorio y posteriormente ya viene el proceso de infección como tal. Actualmente, como se tiene, y ya para reafirmar, el caso de que tenemos una infección en este caso por el coronavirus, es el agente que va a infectar las vías respiratorias. Como se ha hecho énfasis, llega a la cavidad bucal, ahí se mantiene unos días el virus, en este caso el coronavirus, y esto va a ocasionar que posteriormente se pase a garganta y de ahí al tracto respiratorio, y después se va a vías respiratorias altas y después bajas. Por eso, inclusive lo comentas, que es un problema cuando puede ocasionar tanto de vías respiratorias superiores como una bronquitis, y ya irse bajando hacia abajo y ya ocasiona una neumonía, o como tal ya es una infección que obviamente ya es un cuadro mucho más severo, con inflamación, producción de moco, y esto va a ocasionar, en el caso de coronavirus, va a ocasionar una situación de como sensación de asfixia por la obstrucción de los bronquios con una inflamación y producción de moco. Adelante, doctor. Bueno, igual en cuanto a sus manifestaciones, que ya es el tema que está abordando el doctor, tenemos que la neumonía tiene dos manifestaciones clínicas, ¿no? Una que se menciona como típica, que es la tradicional, con aumento de producción de esputo o de flema o expectoraciones, al igual asociada a dificultad respiratoria y tos. Y tenemos otro cuadro que es el atípico, que es el que nos manifiestan principalmente los virus y una que otra bacteria, en donde esta neumonía, como su nombre lo dice, es atípico, no tiene una presentación clínica normal o cotidiana, en donde la neumonía típica es un inicio subagudo. ¿Qué quiere decir esto? Que no es un inicio, puede tener o no un inicio súbito, sino que puede prolongarse el tiempo. La tos es seca, sin tanta producción, al igual que la fiebre puede ser muy variable. La característica, como lo es en las virales, que es donde más estrechamente lo podemos ver, es en la influenza o en el coronavirus, donde la fiebre suele ser de manera súbita y muy elevada. Puede variar también el cuadro clínico en base a la gente, pero en los agentes virales esa es su característica. También se asocian, lo mencionamos como artromialgias o dolores musculares o de huesos, también dolor de cabeza o incluso alteraciones en el estado de conciencia, además de otros síntomas que no están completamente relacionados con un problema respiratorio, sino que como lo son diarrea o vómitos, que nos pueden orientar hacia un problema gastrointestinal. Sin embargo, aquí el problema de base, o donde se está dando el proceso inflamatorio e infeccioso, sería en el pulmón. Como les mencionaba, contrastando con la neumonía típica, donde la presentación suele ser aguda, la fiebre es muy alta, la tos es muy productiva con características mucopurulentas, fétidas o como lo observamos en una flema.
e incluso dolor pleurítico cuando esto ya se asocia a algún problema de un derrame pleural, paraneumónico. ¿Cuáles son los datos o qué es lo que nosotros debemos tener en cuenta cuando nos buscamos la asistencia médica? Debemos tener en cuenta los datos de alarma, donde los datos de dificultad respiratoria, como es que se pongan la boca o labios morados, alteraciones en el estado de conciencia. ¿Qué quiere decir alteraciones en el estado de conciencia? Que se note más somnoliento de lo normal, más irritable en el caso de los pacientes pediátricos, que se encuentran más llorones, por así decirlo, de lo normal, que se encuentren somnolientos o incluso que no respondan ante los estímulos que uno les llega a hacer. Igual algunos datos de complicación, como son vómitos en proyectil o problemas de rigidez de nuca, donde esta infección nos dice que ya no solamente está en el pulmón, sino que ya está infiltrando hacia otros órganos, que incluso puede ser al sistema nervioso central, que la neumonía también cobra mucha importancia debido a eso, que es una de las principales causas de septicemia o una infección generalizada, y esto ya comprometa demás órganos además del pulmón. Pues como pueden ver ustedes, el cuadro es muy característico. Generalmente el paciente empieza a tener, sobre todo en los niños y en los adultos, empieza a tener con ataque de estado general, dolor de cabeza, fiebre, y a veces los niños sobre todo dejan de comer, nosotros llamamos hiporexia, o casi no comen. Entonces empiezan a tener ya ataques, empiezan a tener problemas de somnolencia, los niños están pues a veces hasta cierto punto indiferentes, con sueño. Es una de las características principales. En las personas adultas igual, a veces dejan de hacer sus actividades normales y les da por dormir y presencia de fiebre por el problema que se tiene, y si no se ataca, pues obviamente esto va a condicionar un problema de infección generalizado, que ya sería una septicemia, y esto va condicionando ya un cuadro más severo. En relación, ya posteriormente vamos a ir viendo los diagnósticos y cómo diferenciamos o cómo llegaríamos a un problema de una neumonía. Bueno, en cuanto a ello, pues ya tenemos en cuenta de un inicio la relevancia de la enfermedad, al igual de pues los datos clínicos que manifiestan o los síntomas que pudiese manifestar cualquiera de nuestros pacientes. Entonces, nosotros al llegar los pacientes al llegar a la unidad de salud donde se van a atender, pues tenemos que realizar una exploración física completa, corroborando los datos en los pulmones, que si existe o no presencia de secreciones, que ya nosotros se escuchan como unos ruidos característicos, en donde nosotros lo mencionamos como estertores. Al igual que en una neumonía típica, como les mencionaba en un inicio, no necesariamente manifiestan secreciones, sin embargo aquí se tiene una hipoventilación, en donde se escucha muy poco, la infiltración de aire hacia el parénquima pulmonar muy disminuida. Además del abordaje junto del interrogatorio más la exploración física, para dar un diagnóstico o determinar la severidad de la enfermedad, tenemos que auxiliarnos de estudios. Estos estudios nos van a ayudar a determinar en un inicio la gravedad de la enfermedad, al igual que cómo podemos tratar esta enfermedad, porque también debemos tener en cuenta que no todas las neumonías requieren manejo intrahospitalario. Algunas requerirán manejo ambulatorio, algunas manejo intrahospitalario breve de 1 o 2 días, o unas de manejo hospitalario prolongado, e incluso en una unidad de cuidados intensivos. Que llegar hasta intubarse, cuando ya el cuadro es muy severo. Así es.